Llegó el momento de hablar de salud y en realidad van a ver qué sorprendente, porque estamos acostumbrados a hablar de reuma en personas maduras o adultos mayores, pero en este caso vamos a hablar de reuma en niños y qué mejor que recibir al doctor Rodrigo Suárez de la mano, por supuesto, de Mariela Cigarán. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor. Trajimos un poquito el consultorio hasta día a día, algo que seguramente todos tenemos para preguntarles. Nosotros queremos siempre que nuestros hijos estén aliviados, que no tengan ningún dolor. Evitamos las caídas desde que salen a correr. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor se empieza a acentuar y nosotros empezamos a ver que tienen algunos síntomas parecidos a los adultos? Y Julio hablaba del tema del reuma y yo quiero saber qué es la artritis, que es una de las patologías que empezamos a ver en niños y en adolescentes jóvenes menores de 16 años. Exactamente, en realidad marzo es fue el mes mundial de enfermedades reumáticas en niños y adolescentes, por lo cual queríamos divulgar sobre estos temas, porque realmente, como ustedes dicen, uno asocia, la mayoría de la gente asocia las enfermedades reumáticas, el reuma a los adultos, al desgaste de la edad, pero en realidad las enfermedades reumáticas son generalmente enfermedades autoinmunes, donde hay un trastorno inmunitario, donde las propias defensas atacan una parte del cuerpo y en este caso las articulaciones las inflaman y generan un dolor por la hinchazón, porque se acumula líquido en las articulaciones, pero que además pueden afectar, son enfermedades que pueden afectar muchas otras partes del cuerpo. Sí, en marzo vimos algunos números que nosotros pensamos que ¿cuántos casos habrá en Uruguay? Yo dije, habrán 10, 15 casos, hay casi 900 casos en Uruguay. ¿Cuáles son los casos más comunes de artritis en niños? Y bueno, sí, tomando las estadísticas mundiales, porque en Uruguay todavía no hay, pero más o menos 1 de cada 1000 niños puede tener una enfermedad reumática y la artritis en sí, la inflamación de las articulaciones puede ser la forma de presentación de varias enfermedades. Y en realidad los síntomas más frecuentes es en los niños más pequeños, hinchazón, dolor, que se acumule líquido en una rodilla, en un tobillo, que los niños se levanten en la mañana como rengueando, pero no es simplemente una renguera, un dolorcito después de un traumatismo, después de correr, de jugar, sino que es un dolor que se va prolongando en el tiempo, está un día, 2 días, varios días, y lo mismo una articulación que se hincha después de un traumatismo puede pasar 2 o 3 días, pero también si pasa más de una semana, 10 días con una rodilla, un tobillo hinchado, ya hay que estar atentos, porque eso puede ser el inicio de una enfermedad reumática y crónica. ¿Esto lo ve un pediatra? ¿Lo deriva enseguida? ¿Pasa mucho tiempo? ¿Cuánto estamos dando vuelta por los consultorios hasta saber que eso no fue, no sé, un esguince, una torcedura o ya se le va a pasar, se cayó de la hamaca y por eso le duele tanto el brazo? Por eso, hay que estar atentos. Si una tendinitis se repite, se hace diagnóstico de esguince repetido o de un dolor que puede ser postraumático, se va repitiendo, se va prolongando en el tiempo, porque muchas veces nos pasa que si no, pasan los meses y nos ha pasado de recibir niños de 6 meses, 1 año, 2 años, con síntomas, con dolores, y a veces estas enfermedades pueden ser más expresivas y son más fáciles de diagnosticar porque hay una rodilla que está hinchada el doble de lo normal y el niño no puede caminar, pero a veces es más sutil y un pequeño dolorcito que se repite en las articulaciones más pequeñas de las manos o en el cuello, puede ser el síntoma de una enfermedad y los pediatras, los médicos de familia, todos los médicos del primer nivel de atención tienen que estar atentos, porque cuanto antes hagamos el diagnóstico más precozmente, mejor siempre va a ser la evolución y menos secuelas va a dejar la enfermedad, porque ahí está el problema, que la inflamación persistente en las articulaciones va lastimando el cartílago y el hueso y puede llegar a deformar y lastimar mucho las articulaciones. Pero lo podés detener, la evolución se puede detener con medicación, no sé si con ejercicios, con qué. Son enfermedades crónicas que no tienen curación, lamentablemente, al día de hoy por lo menos. Sí hay medicamentos que tomados a mediano y largo plazo pueden, como decís tú, evitar la progresión, por lo menos frenar la enfermedad. Y lamentablemente, si ya hay una secuela previa, es difícil corregirla, pero por lo menos que no siga avanzando para el futuro. Y Rodrigo, ¿y es congénita o se puede mantener primero si es congénita, después se puede mantener latente y es por ejemplo un golpe el que genera el desarrollo, el que dispara el desarrollo o no? ¿O es algo que justamente surge por un golpe, por una caída? En realidad generalmente hay una predisposición genética y se repite en las familias diferentes enfermedades autoinmunes, como las enfermedades de la tiroides, la psoriasis,
psoriasis, que es una enfermedad de la piel autoinmune, el lupus, otras enfermedades reumáticas también, o la artritis en los adultos, que después se repiten en la familia, que un niño también tiene artritis. Porque hay una base genética que a veces es común a diferentes enfermedades autoinmunes. Y como dices tú, a veces algo emocional, o a veces un traumatismo, elementos del ambiente pueden hacer desencadenar esa enfermedad que estaba ahí como dormida. Doctor, yo quiero que me explique qué es la artritis idiopática juvenil. Me sonó raro ese nombre y sobre todo porque tenemos un caso cercano, aunque es muy diferente encontrar estos casos raros, hay uno cercano al canal también. Exacto. Artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumática infantil más común, que como decimos aproximadamente aparece en 1 de cada 1000 niños y adolescentes hasta los 16 años. Artritis es, como decíamos, inflamación de una o varias articulaciones. Idiopática, en este nombre, lo que significa es que exactamente no se termina de saber cuál es la causa de por qué aparece. Y bueno, juvenil porque es en los menores de 16 años. Pero en los adultos hay una enfermedad que se llama artritis reumatoidea, que provoca la artritis crónica en los adultos. Esta es una enfermedad similar, pero que tiene ciertas diferencias. Por lo cual porque además aparece en un niño en crecimiento, en desarrollo, en un esqueleto que se está terminando de formar, que tiene otras implicancias importantes en cuanto a cómo le afecta a diferencia de un adulto. Estuvimos hablando de esos síntomas que tenemos que estar alertos. Yo quiero tranquilizar un poco a la gente y decirle que si en alguna familia están pasando esto, con medicación podemos calmar el dolor. Y el ejercicio y la movilidad ayudan muchísimo. Deme algunas herramientas más para tranquilizar a la gente que nos está escuchando. Lo más importante es que hay que estar atentos a los síntomas y que estas son enfermedades que son poco frecuentes y que donde lo más importante es el diagnóstico precoz, como yo decía recién. Cuanto antes uno la diagnostique, mejor va a ser la evolución, porque mejor generalmente es la respuesta a los tratamientos y evitamos las secuelas. Y si pasa un niño que tiene más de un mes de dolor en una o varias articulaciones, o hinchazón, o tendinitis repetidas, esguinces, o otra forma de presentación de estas enfermedades puede ser fiebre prolongada, más de una semana, 10 días. Además de la evaluación de su pediatra, tiene que tener, si quedan dudas o si hay un antecedente familiar también, como decíamos recién, una consulta con reumatólogo infantil, que hay en casi todas las instituciones del país. ¿Y se da en niños o, por ejemplo, se da en adolescentes? Pues estaba pensando hoy un momento, hablaste de dolores, yo pensaba, viste que en la adolescencia por lo general te duele el cuerpo cuando estás desarrollando, que te dicen, bueno, están creciendo los huesos, viste que el médico te explica un poco, y pensaba, ¿qué pasará con los chicos que ya sufren de esto? O si al revés, si el desarrollo en realidad lo que le hace es acelerar el proceso, ¿no? En realidad eso también es un mito, el de los famosos dolores de crecimiento. Bien. Y eso es lo que hay que estar atento, porque muchas veces pasa eso, se cataloga como un dolor de crecimiento sin que se vea a veces las alteraciones que provoca, y en realidad es una enfermedad de este tipo, que provoca un dolor crónico, pero por la falta de experiencia a veces de algunos médicos o por la falta de conocimiento justamente de la población general, que no se llega al diagnóstico. Y hay varios picos, y desde los niños pequeños esta enfermedad puede aparecer desde los 8 o 10 meses de edad hasta los 16 años. Hay varios picos cerca del comienzo de la escuela, a 5 o 6 años, después también en la adolescencia, pero puede afectar a todas las edades en los niños. Ahora, qué atentos tienen que estar los padres, ¿no? Los padres, los maestros, los educadores. Los maestros también, a veces son los que primero detectan. Los papás tenemos tantas horas a veces fuera de casa que los cuidadores, digo yo, los que están en la casa, el abuelo, la persona que está encargada de cuidarlos, y en este caso a veces están durante muchas horas en un instituto y ahí empiezan porque no quieren jugar o porque se quedarán más quietitos o no querrán estar en la clase de educación física, no sé, se me ocurre. Me dirá usted si es así empiezan a aparecer esos síntomas. Parece que te lo hubiera contado, pero hace unos poquitos meses me pasó eso con una paciente, que la psicóloga del jardín le decía a los papás que se movía poco. Pero estuvo meses y meses y meses, la niña nunca se quejó de dolor, una niña de 2 años. Nunca se quejó de dolor. Hasta que un día la vio la pediatra y llegó conmigo, y realmente tenía muy afectadas todas las articulaciones y no se movía porque tenía todas las articulaciones de su cuerpo afectadas. Pero la niña nunca se había quejado de ningún dolor. Y es tal cual como vos lo dijiste. Un niño que notaban la diferencia los cuidadores en el jardín de que no se movía. Claro. De que no se movía, no quería jugar, no quería dibujar, no quería hacer esto, no quería hacer lo otro.
la inmovilidad cual. por dolor, seguro. Exactamente. Son también ellos los que van a traducir qué es lo que le pasa, ¿no? Porque son el niño... Y hay tú niños me que se decías quejan antes. mucho. Exacto. Y hay otros que no, que se acostumbran al dolor, se mueven de forma diferente, se mueven menos para evitar el dolor y no se están quejando. Claro. Eso es la sensibilidad al dolor de cada persona diferente. Y por ahí van afectando otras áreas también, porque viste que te Exacto. pasa como cuando el adulto tiene un problema en la rodilla, reuma, entonces empieza a forzar más la otra rodilla o Exacto. cosas del estilo. Sí. Vamos a dejar una dirección. Por Están supuesto. están en la web, están en Instagram, trabajan en forma muy activa en las redes también. Eso es buenísimo para que cualquier persona que nos está siguiendo desde cualquier lugarcito del Uruguay, si quedó alguna pregunta que nosotros nos llevamos en este espacio, puedan consultarle. Sí, exacto. Armamos el año pasado esas redes porque nos parece importante eso, divulgar para que la gente esté atenta y sepa que puede acceder a un reumatólogo infantil. Y hay una página en Instagram, en Facebook, en Twitter, con información sobre estas enfermedades reumáticas en niños y adolescentes para que todo el mundo las pueda conocer. Hablamos y yo le haría como la última pregunta. Estamos en salud pública, estamos en el sistema mutual privado también, sí. y atiende en forma particular. O sea, por Sí. cualquier lado lo podemos encontrar. La única, hay una sola mutualista que no tiene reumatólogos infantiles en Uruguay, pero después en ACE, sí, como tú dices, y todos los seguros privados, todas las mutualistas de Montevideo y del interior tienen reumatólogos cubiertas. infantiles. Y estabas en el Pereira Rosell, me dijiste En el Pereira antes de Rosell, empezar. Sí, exactamente, no estacionada sí. menor. Mariela Cigarán, muchas gracias, como No, siempre. gracias a ustedes por este Doctor- lugarcito. Por favor, doctor Rodrigo Suárez, muchas gracias. Y bueno, cualquier otra cosa que surja, estamos a las órdenes como Bueno, siempre. igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Pero por favor, amigos, nos vamos a una pequeña pausa nada más y en un ratito ya estamos cortando ese riquísimo lemon pie que hicimos hace minutos nada más.